Volviendo a lo de mi abuela, en una ocasión vi estacionado enfrente de su casa de la Avenida Juárez, un poderoso automóvil resguardado por un hombre muy alto y corpulento. Luego supe que en ese automóvil viajaba con su chofer una elegante y acaudalada mujer, la última de esa familia leal, que vino a Los Mochis para pedirle a mi abuela que se fuera con ella a su hacienda para que la acompañara en su vejez. Pero mi abuela nunca abandonaría a su querido Mochis, y menos aún el barrio donde vivía su hija Luisa con sus hijos. A un lado de la casona de mi abuela estaba el bonito chalet donde vivía mi tía Muma, que se casó con Florencio. Tuvieron un hijo, Goyito. Ella, al igual que mi mamá, se había casado con un pariente de Martín Estrada. Mi tía Muma con Florencio y su hijo Goyito. Mi abuela Loreto Urquídez Leal. Y cosas de la vida, otro pariente de Martín Estrada se casó con Sara León, hija del dueño del Hotel Nacional y también de raza china. Sara era una muy atractiva mujer, que causó revuelo entre todos los estudiantes cuando trabajó de secretaria en la escuela secundaria de Los Mochis. Muchos años después y ya en la Ciudad de México, Sara fue muy buena amiga de mi hermana Ana Luisa, mientras que su hija Lupe fue una entrañable amiga de la banda de mochitenses aquí en México. Lupe estudió algo de psicología en la UNAM, poseía una amplia cultura y una personalidad de una fortaleza extraordinaria que dominaba a todos. Hace poco me informaron del merecido reconocimiento a Leonel Ávila, a quien le otorgaron el Premio del Mérito Ciudadano 2023 en el campo de trayectoria profesional, que otorga la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis. Ese evento me hizo recordar algunas anécdotas del barrio de la calle Guillermo Prieto, en donde pasamos nuestra niñez y parte de nuestra juventud. Recuerdo la época en la que por el callejón estaban haciendo las obras de drenaje y nosotros nos enojábamos mucho, pues nos quitaba el lugar donde jugábamos béisbol, pero éramos incipientes aspirantes a beisbolistas que jugábamos con pelota de trapo, y las bases eran un ladrillo o una piedra. Béisbol muy diferente al que jugaban los mayores por allá en el terreno bardeado con tablas de color verde de Don Martín Estrada. Allá sí que se jugaba buen y muy serio béisbol, con umpires de verdad, pelotas Spalding y guantes de verdaderos beisbolistas. Recuerdo que el catcher del equipo del barrio era José Luis Ávila, hermano de Leonel. A otros hermanos de Leonel, Chuyita y Beto el menor, los traté muy poco, y se me escapa el nombre del mayor, pero creo que él estudió medicina en Guadalajara. José Luis manejaba la tiendita La Simpatía, que habían trasladado desde el mercado municipal donde inicialmente la había fundado su papá. Por esa calle de Guillermo Prieto, y enfrente de la tiendita La Simpatía, vivía la familia Buelna, y a Berta, la hija mayor, la recuerdo que trabajaba en la mercería La Violeta, y Marta, la menor, me vacilaba diciéndome cuñado por aquello de que de chiquillos mi hermano Urbanito la paseaba en su bicicleta. A Leonel lo recuerdo muy bien pues desde niño fue un distinguido miembro del barrio de la Guillermo Prieto, era muy bueno para eso del básquetbol y fue el único que logró terminar el álbum de Walt Disney. Todas las tardes, muchos niños iban a la tienda La Colonial para comprar los sobrecitos con las estampas de Walt Disney, todos con la esperanza de completar el ansiado álbum, pero fue Leonel el único que logró completarlo y por ello recibió un premio que le entregó mi papá. Hace poco Leonel me contó que cuando iba a vender cigarrillos al estadio de béisbol, pasaba a la tienda para que mi mamá le fiara una caja de chocolates Milky Way para venderlos en el estadio. Al terminar el partido, nunca falló para pasar por la tienda y pagar la caja de chocolates y mi mamá le decía: «Aquel Leonel, tan cumplidor y buen pagador que es». Así era mi mamá, doña Luisa, le decían los conocidos, que muy bien sabía reconocer a las personas luchonas y cumplidoras en eso del comercio, y Leonel tenía ambas cualidades. Al igual que la hermana de Gisela, que tenía un negocio de botas vaqueras en un local que le rentaba a mi mamá. Gisela me contó que en las tardes le gustaba ir al negocito que mi mamá tenía en la esquina de Guillermo Prieto y Galeana, en donde mi mamá le platicaba de la historia de Los Mochis, lo mucho que había progresado en tan poco tiempo y lo bueno que era ese lugar para el comercio. Mi mamá siempre se ocupó de negocios que muy bien ayudaban a mi papá en la economía de la casa, y en los que a veces, nosotros mismos participábamos. Recuerdo que cuando yo era todavía un niño, mi mamá me preparaba una gran garrafa de agua de piña, para que yo la vendiera a los que venían a rentar bicicletas al taller que mi papá tenía a un lado de la tienda La Colonial, y a veces, también hacía jamoncillos para venderlas allí o en la tienda. En la época del Día de Muertos, ella nos ponía a trabajar en la elaboración de coronas con flores de papel,
Allí estábamos haciendo los tallitos de las flores que hacíamos con un papel crepé de color verde, al que luego le pegábamos la florecita de pétalos blancos que se hacían con un molde de bronce. Lo pegábamos con engrudo coloreado de un anaranjado que mi mamá preparaba. Así era mi mamá, muy industriosa, sí, pero que a veces también se daba tiempo para prepararnos la deliciosa mermelada de tomate, la deliciosa agua fresca de betabel con jugo y rodajas de naranja, o la nieve de vainilla al estilo americano. Aunque para las tortillas recién hechas, untadas con asientos o mantequilla, teníamos que esperar a mi tía Rosa que muy temprano se venía de Ahome para hacerlas, pues mi mamá no sabía o nunca quiso hacerlas. En los años de 1950, cuando mi papá pasó una temporada en Mexicali, mi mamá se hizo cargo de la tienda de abarrotes que puso en la esquina en donde había estado la dulcería La Colonial. Todos los días me despertaba a las 4 de la mañana para que fuera al mercado a comprar la mercancía del día, la carne, las frutas y verduras. Yo regresaba a tiempo para tomar el desayuno que mi mamá ya había preparado, y luego me iba a la escuela secundaria mientras que ella atendía la tienda de abarrotes que tenía buena clientela. A la secundaria siempre iba en bicicleta, aunque, a veces, me las arreglaba para agarrar la camioneta sin permiso y así llegar presumiendo a la escuela. Así recuerdo a mi mamá, trabajando en los negocios y no tanto como una perfecta ama de casa, a pesar de lo cual, nunca se desatendió de nosotros y siempre estuvo presente para disciplinarnos y para que cumpliéramos con nuestras tareas. Así pasó cuando mi hermano Fernando tuvo que ser recuperado cuando andaba en eso de los hippies, y también conmigo mismo cuando andaba en eso del existencialismo, pues después de haber terminado mis estudios en el Politécnico, me alejé de mis hermanos y mi mamá se vino de Los Mochis a ocuparse del asunto. Ingeniero, me dijo la señora donde yo rentaba un cuarto por la calle Doctor Lucio. Aquí está su mamá que lo busca. Bajé de inmediato a la salita donde ya me esperaba mi mamá, iba yo algo preocupado, esperando el regaño de la máxima autoridad familiar. Muy tranquila mi mamá me preguntó cómo estaba y qué andaba haciendo. Yo le contesté que estaba bien, y que me había alejado de mis hermanos y amigos porque estaba muy ocupado preparando mi tesis, además de un libro sobre ingeniería de tráfico, que contenía grandes problemas de matemáticas y que estaba haciendo en conjunto con mi amigo Enrique Pérez. Se quedó conforme con la explicación que le estaba dando, y más todavía cuando le dije que ya había conseguido una beca del gobierno francés para irme a estudiar a París. Nos fuimos a comer al restaurante El 60 que estaba en la avenida Cuauhtémoc y al despedirse mi mamá me dijo: Está bien lo que estás haciendo, y me da gusto que te vayas a Francia, pero no olvides estar en contacto con tus hermanos. De regreso en Los Mochis, mi mamá le pidió a mi tía Muma que se fuera a Estados Unidos para que me comprara ropa adecuada para mi viaje a Francia. Mi tía compró 2 trajes muy finos y elegantes de lana y seda, además de un magnífico abrigo, que muy bien me sirvieron para pasar los fríos en aquel país. Mi mamá María Luisa. Mi papá tampoco estuvo mucho encima de nosotros, pues debido a su negocio de exportar e importar pasaba mucho tiempo en sus viajes, pero su autoridad de padre siempre estuvo presente en la casa, aunque él no estuviera. Al principio mi papá puso la dulcería La Colonial en la mera esquina de la Guillermo Prieto y Morelos. A mí me tocaba ayudarle en eso de desempacar las cajas que le llegaban de la Ciudad de México con los deliciosos toficos, los tubitos de pastillas User, los chiclosos Ralph, y los chocolates Tin Larín. Aunque era muy serio con todos nosotros, una vez, no sé si para quitarme lo latoso al estar probando los deliciosos chiclosos toficos, o simplemente por hacerme una broma, me hizo probar unas pastillitas de menta que en el centro tenían un chiltepín. Vaya enchilada que me di. La tienda La Colonial se hizo famosa entre los niños del barrio y también de otros de la ciudad de Los Mochis, debido a lo atractivo y novedoso de los dulces y chocolates que mi papá vendía. Mi papá también puso un negocio de renta y reparación de bicicletas que trajo de Estados Unidos. En el libro de Río Fuerte, Valle de Utopías y Rebeliones, escribí algo de la historia de la tienda La Colonial de Guillermo Prieto y Morelos de mi papá, que yo bauticé como la esquina de los niños. En Los Mochis de los años 50, los adultos tenían las cantinas, el club de caza y pesca, el centro social y la sociedad mutualista, a donde acudían para tomar la copa, bailar y socializar. La dulcería y el taller de bicicletas de Don Urbano era el lugar de la ciudad en donde los niños se reunían libres y sin la autoritaria presencia de los mayores. Sin distinción de clase u origen,
los niños de los mochis acudían jubilosos y traviesos a comprar dulces, o iban al taller a reparar o rentar las bonitas bicicletas que don Urbano importaba de Estados Unidos. En la tienda de don Urbano, los niños mochitenses compraban las estampas de los personajes e historias del álbum de Walt Disney, que luego, en interminables y complicadas negociaciones con otro amigo, intercambiaban por otras que aún les faltaban para completar el ansiado álbum. Las transacciones eran 1 a 1. Con frecuencia los negociadores eran rodeados por otros niños que querían enterarse de la oferta de estampas y el curso de las negociaciones. Cada uno sostenía el mazo de estampitas que hábilmente ofrecía al otro, y con la firmeza de avesado negociador de cualquier agente de bolsa de valores de ahora, ponía el precio de sus activos con base en códigos secretos que solo ellos conocían y que bien determinaban el valor del mercado de las estampas. Ya en la quietud de su casa, el niño negociador con cuidado pegaba en su álbum las estampas obtenidas en las exitosas negociaciones. Hojeaba su álbum y con atención observaba los dibujos que mostraban personajes que protagonizaban aventuras, en los para él, desconocidos, remotos paisajes de los Apalaches, el río Mississippi y la Sierra Nevada. Luego, con la natural inspiración de niño libre y aventurero, dejaba correr su imaginación, y él también, inventaba historias de personajes que recorrían los montes, ríos y cerros del Valle del Río Fuerte. La dulcería y el taller de bicicletas de la esquina de Morelos y Guillermo Prieto fue el centro de la alegría para muchos niños mochitenses. Fue el espacio popular en donde los niños se reunían para jugar, competir, negociar, divertirse y hacer travesuras. Allí alegremente disfrutaron su niñez y fue la fuente inagotable de muchas ilusiones, vivencias y alegrías infantiles, que se quedarían grabadas para siempre en la memoria existencial de algunos de los ahora adultos mochitenses. Pero eso, de que lo que fuimos y vivimos en nuestra niñez y juventud siempre nos acompaña, me hizo recordar aquella vez que Cristiane y yo nos fuimos a Suiza a una estación de esquí. Recuerdo que después del muy atareado día en el que Cristiane se esforzaba en enseñarme eso de la técnica para descender esquiando en seguridad las empinadas pistas de la montaña nevada, ya muy fatigados, y para terminar el día, nos reunimos con amigos en el cálido y acogedor ambiente del restaurante, y enfrente de una gran chimenea compartimos alegremente una exquisita fondue, que acompañamos con un abundante consumo de copas de vino blanco. Por la noche y sin saber por qué, me desperté al percibir una enorme luminosidad. Me levanté y debidamente cubierto para protegerme del frío, salí al balcón de la habitación y observé extasiado la noche en las montañas alpinas, hermosamente iluminadas con la majestuosidad de la luna llena. La veía enorme, y a lo lejos, en el fondo del valle, las luces de un pueblo suizo con sus casas de techos a dos aguas cubiertos de nieve. Ese impresionante paisaje nocturno iluminado con la majestuosidad de la luna me hizo recordar mis años de niñez en la tienda de mi papá, en la que al igual que Leonel Ávila y muchos otros niños mochitenses, yo también quería completar el ansiado álbum de Walt Disney, en el que se cuentan historias de personajes de la Sierra Nevada. Esa inolvidable noche alpina me hizo comparar ese paisaje nevado con aquellos que de niño observaba en mi álbum de Walt Disney. Volviendo a eso de la dulcería, yo recuerdo que en la época de Navidad mi papá traía muchas cosas de Estados Unidos. Cuando mi mamá nos decía que mi papá ya estaba por llegar, nosotros de niños alborotados, nos quedábamos largo rato en la calle Morelos mirando hacia la Leiva esperando que apareciera el camión de mi papá. Nos comían las ansias para ver las novedades navideñas que traía mi papá para esa Navidad. Primero se descargaban los arbolitos de Navidad que hacían que todo el barrio se impregnara con el olor del pino canadiense. Luego los atractivos y coloridos adornos navideños, los cartones de ropa y lo más interesante para nosotros, los juguetes y las cajas con los Milky Way, Baby Ruth, Cowboy, Hershey, y las deliciosas paletas Sugar Daddy. Por el barrio se corría la voz que ya había llegado don Urbano con las cosas de Navidad, y el lugar se llenaba de gente y de niños ansiosos por ver lo que había traído mi papá, y en cierta forma, para los niños del barrio de la Guillermo Prieto y hasta de otros más lejanos, la Navidad empezaba cuando mi papá llegaba con su cargamento de arbolitos de Navidad, adornos navideños, juguetes, dulces y chocolates americanos. Algo de esto lo relato en mi libro Río Fuerte. La máxima expresión de este bienestar de la gente de los mochis se manifestaba en la época de la Navidad que se celebraba a la manera americana, y que empezaba cuando llegaban a la colonial los arbolitos de Navidad que don Urbano importaba de Estados Unidos. En los comercios de la ciudad aparecían los adornos navideños,
y los juguetes que los niños miraban ansiosos con la ilusión de que les amanecieran. Los estudiantes de la escuela de música del profesor de la Mora, por las noches, recorrían la ciudad y se detenían en las esquinas para cantar los villancicos que se propagaban por casi todos los rincones de la ciudad, que en ese entonces solo tenía alrededor de unos 20.000 habitantes. El día después de la Nochebuena, los barrios de la ciudad se despertaban con la gritería de los niños, que jubilosos, estrenaban los regalos que les habían amanecido. El ambiente se llenaba con el olor de pólvora del parque de las pistolas de juguete, el olor a cuero nuevo de los guantes de béisbol, el olor a hule de los balones de básquetbol y el de la grasa de las cadenas de las bicicletas. En ese torrente de entrañables recuerdos navideños de mi niñez y juventud, recuerdo que Cristiane me contó acerca de otras navidades, las de los niños de la Europa de la posguerra devastada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Ella me dijo que una Navidad recibió como regalo navideño una naranja y una pequeña muñequita de trapo. Su madre, viuda de la guerra, había colocado la muñequita en una pequeña cajita de cartón, de las que se usaban para empacar los terrones de azúcar, y con la natural habilidad para la haute couture de la mujer francesa, la madre había preciosamente confeccionado con retazos de telas, las diminutas sábanas, edredones y almohadas de la pequeña cunita. Al despertarse y contemplar su regalo, Cristiane, en lugar de lamentar la frugalidad y precariedad de sus regalos, exclamó con la tierna felicidad que solo los niños pueden sentir. ¡Oh la la! ¡Qué bien cose el Père Noël! Y sí, yo me casé en París con Cristiane, y ahora que comento con nostalgia las vivencias parisinas de su niñez que Cristiane me había compartido, me hizo reflexionar los muchos años de nuestro matrimonio en los que ambos compartimos casi todo. Transitamos por la experiencia del matrimonio con nuestras vidas entreveradas, pero independientes, y en el que cada uno conservó su identidad, cada uno conservó sus tradiciones y creencias, pero proyectó en el otro sus conocimientos y experiencias. Yo nunca dejé de ser el atrabancado idealista mochitense, y Cristiane nunca dejó de ser la ilustrada y atractiva parisina que opinaba con la infalible certeza de los franceses. Certeza que bien describió Elena Poniatowska en su discurso cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias. Las certezas de Francia y su afán por tener siempre la razón. Amar la vida tal y como se te dé, afirmaba Cristiane, y luego decía con infalible certeza, el amor es el mejor regalo de la vida. Mi esposa Cristiane y yo, en Dijon, Francia, en el año del 2023. Volviendo a la tienda La Colonial, recuerdo que fue la época en la que mi papá también puso la planta de agua La Ideal, con la que hizo un buen negocio, pues en esos años el agua que distribuía el servicio público venía directamente del canal y estaba muy sucia. A la gente no le gustaba tomarla y las amas de casa tampoco la usaban en eso de la cocina, y mejor preferían esperar a que llegaran las camionetas del agua purificada de mi papá para comprar el agua limpia. Cada garrafón de 20 litros se vendía a $1. Mi papá puso esa planta de agua en un local a un lado de la casa. Había enormes tanques de más de 2.000 litros arriba en el techo, a los que se bombeaba el agua que se recibía del suministro público. Se le agregaban el hipoclorito de calcio, cloro y pastillas de un compuesto de carbón para potabilizarla y descontaminarla. Se dejaba reposar toda la noche, y al día siguiente, se hacía pasar por unos filtros de arena para después transferirla a una enorme esfera, de donde finalmente se llenaban directamente los garrafones de agua purificada. A mí me tocaba controlar la cantidad de viajes que hacía cada uno de los choferes, de las varias camionetas que mi papá había comprado para la distribución de los garrafones de agua, en las que, por cierto, desde muy chico, yo aprendí a manejar con la debida complicidad de los choferes. Entre los repartidores de agua también estaba la carreta de mulas del Guerito, que hacía el mejor negocio en la época de lluvias cuando las calles de los Mochis se inundaban, se convertían en verdaderos lodazales en donde las camionetas no podían pasar, pero el Guerito sí podía hacerlo con su carreta de mulas. También estuvo otro señor llamado Loreto, que mi papá se había traído de la sierra con su familia, cuando mi mamá le pidió que le trajera una señora para que la ayudara en la casa. Bueno, pues en un viaje que mi papá hizo a la sierra para traer arbolitos de Navidad porque el gobierno había prohibido la importación, mi papá le trajo a la señora, pero también se trajo a sus hijos y al esposo Loreto, que como dije antes, también entró al negocio del agua, pues mi papá le compró una bicicleta con un agregado en el que se ponían hasta 4 garrafones de agua, que Loreto vendía en el vecindario. Muy buena familia y muy trabajadora esa que mi papá se trajo de la Sierra Alta de Choix.
Mi papá fue un extraordinario comerciante que no solo tuvo éxito con su dulcería La Colonial y la planta de agua, sino que también hacía muy buen negocio con su camioncito para traer y llevar mercancía a Estados Unidos, viajes muy complicados por esos caminos de terracería, que en la época de lluvias, se convertían en verdaderas trampas de lodazales, pues todavía no estaba la carretera internacional debidamente pavimentada. En esos viajes mi papá no solo tuvo que afrontar esas dificultades de los malos caminos, sino que también tuvo que afrontar la amenaza de los asaltantes de caminos y también la de los indios yaquis, que por cierto, en una ocasión, lo tuvieron secuestrado algunos días, en los que mi papá escuchaba los cantos y el sonar de los tambores que auguraban el sacrificio, pero con su vocación de buen negociador, logró hacer un trato que le permitió que lo dejaran en libertad, sanos y a salvo, a él y a mi tío Toño Cázares, que mucho tiempo lo acompañó en esos viajes. Así lo cuenta mi papá en su relato. Después me independicé, compré un camioncito de redilas y comencé a viajar con frutas y legumbres al estado de Sonora. Casi todos los viajes eran muy agitados, pues muchas veces trabajé día y noche para llegar a tiempo al lugar donde teníamos tratada la fruta. Tuvimos varios negocios cuando nos cambiamos a Mochis, yo ya independiente de mi pariente. Pusimos una planta de agua purificada que se llamaba La Ideal, una agencia de bicicletas americanas, una miscelánea donde vendíamos puro producto americano, inclusive toda clase de ropa traída de Estados Unidos, y de lo más escogido. Después abrimos comercio donde vendíamos puros artículos de primera. Al fin abrimos una dulcería, con dulces americanos escogidos de México y Estados Unidos, allí también vendíamos latería americana. Los dulces que vendíamos eran los mejores de aquí de Mochis, allí se vendían los famosos toficos y chiclosos Ralph, como también americanos Milky Way, Snicker, Baby Ruth, y otros. Todos los años traía yo de Estados Unidos arbolitos navideños de procedencia canadiense. En la venta de estos arbolitos tuvimos mucha suerte porque la mayor parte de las familias me esperaban a mí, para comprar sus arbolitos. En todos estos negocios Luisa me ayudaba y cooperaba conmigo de muy buena gana. Nunca se lamentó de que trabajaba mucho. Cada uno de los negocios que fuimos poniendo ella era responsable para ayudarme. Por fin me cimenté aquí en Los Mochis. Me puse a sembrar legumbres para exportarlas yo mismo a Estados Unidos y compré un tráiler y 2 camiones refrigeradores. Puse una empresa aquí mismo en la casa, donde empacaba chiles, tomates y calabacitas y yo mismo la llevaba a vender a Phoenix y Tucson, Arizona. Trabajaba conmigo un pariente de Luisa, Antonio Cázares, que me ayudó duramente muchos años. A él lo mandaba con el tráiler con chiles y tomates hasta Los Ángeles y regresaba con muy buenas liquidaciones. Este muchacho era excesivamente honrado. A Urbanito, mi hijo, lo mandaba con otro camión a Los Ángeles con chiles, tomates y calabacitas y yo me iba a Tucson con el tercer camión con surtido. Cuando yo todavía no terminaba de vender en Tucson, el camión que llevaba Urbanito aparecía ya de regreso con el Sutar, un intérprete para las ventas. De repente aparecía de vacío pues todo había vendido en Los Ángeles y con muy buena liquidación. Todo este tiempo de embarques Urbanito me ayudó mucho y con muy buena eficacia y muy buena voluntad. Mi papá, mi mamá, mi hermano Urbano y yo en el primer camioncito de mi papá con el que hacía sus viajes a Estados Unidos.